Presidenta. Yo voy a comenzar, igual que otros senadores que me precedieron en el uso de la palabra, agradeciendo a los funcionarios que tuvieron a su cargo la tarea de acompañar este trabajo que ciertamente fue tan intenso, los secretarios de la comisión, el cuerpo de taquígrafos, los funcionarios del cuerpo del Senado en general. Quiero decir también que, como se ha dicho acá, hemos tenido un funcionamiento de una comisión que era ciertamente muy difícil, compleja y delicada. Logramos un funcionamiento razonablemente cordial, en donde fuimos resolviendo algunas dificultades que eran bastante complicadas, y debo reconocer, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades y lo vuelvo a hacer, el rol del presidente de la comisión, el senador Otegi, que estando obviamente muy directamente afectado por el tema que se estaba tratando, de todas maneras mantuvo un ejercicio del rol de la presidencia que es destacable por su ecuanimidad y su capacidad de diálogo. También debo señalar, porque me parece que es de orden, porque lo vamos a mencionar directa e indirectamente en muchas oportunidades, la lamentable ausencia del presidente de este cuerpo, Raúl Sendic, que desde nuestro punto de vista debió haber estado acá para hacerse cargo y defender una gestión de gobierno. Los políticos, una de las características fundamentales de un político es hacer frente a las responsabilidades de nuestros actos y a las consecuencias de nuestros actos y defenderlas directamente. Parece un gravísimo error que el señor presidente del Senado esté hoy allá en Cuba en una exposición del libro, una feria del libro, y no acá haciéndose cargo de todas estas cosas que se vienen diciendo y que nosotros vamos a desarrollar. Así que lamento que no esté acá para responder, porque nos hubiera gustado ciertamente que lo hiciera como debería. También digo que debemos agradecer la comparecencia de un número muy importante de personas que participaron de la comisión, pero al mismo tiempo señalar, y comparto el calificativo de indecencia, la reticencia de 11 funcionarios públicos de ANCAP que se negaron en varios casos con notas calcadas, fotocopiadas, donde lo único que cambiaba era el nombre, personas a las que todos los uruguayos le pagan el sueldo y que tenían que venir a explicar a los representantes del pueblo qué era lo que había pasado y cuáles eran sus responsabilidades. Y prefirieron, y les puedo asegurar que me parece que es inédito, creo que no hay ningún antecedente en ninguna investigadora parlamentaria que un funcionario público resuelva no comparecer. Y los voy a nombrar porque quiero que queden actas. El señor Gerardo Marcelli, gerente de negocios diversificados de ANCAP, pavadita de cargo de una altísima responsabilidad. Señor Carlos Marichal, gerente de planificación estratégica. El señor José Pastorino, que vino una vez y se negó a volver a comparecer cuando se necesitaba su testimonio para profundizar en algunos asuntos. El señor Miguel Rabosto, gerente de Planificación y Desarrollo. El señor Javier Cousillas, gerente de Abastecimiento. El señor Schubert Santos, gerente de Recursos Humanos. La contadora María del Carmen Giraldes, exgerente económico-financiera. La señora Susana Caimi, contable. La señora Selva Martínez, contable. La señora Cristina Ferrari, contable. Y el señor Guillermo Boam, jefe de la terminal petrolera de José Ignacio. Todos ellos se excusaron de venir a dar cuenta de sus actos ante los representantes del pueblo cuando le estaban pidiendo que nos explicaran
el porqué de sus actuaciones y de sus eventuales responsabilidades. Inédito y, por lo tanto, señora presidenta, es de las cosas que tenemos que corregir en la legislación con respecto a la actuación de las comisiones investigadoras. Porque yo creo, señora presidenta, a diferencia de algunos miembros de este cuerpo, que las comisiones investigadoras son un instrumento muy importante de la institucionalidad democrática, que cumplen una tarea fundamental en el ejercicio del control que este Parlamento debe cumplir con respecto a la administración en sus diversas manifestaciones. No en balde es uno de los 3 instrumentos que el Parlamento tiene para controlar al Poder Ejecutivo y a la Administración en general. Y la verdad que la experiencia que el Uruguay tiene en el sentido del desarrollo de las comisiones investigadoras, a diferencia de los que algunos están tratando ahora repentinamente de descalificarlas, y la verdad, además de las abismales diferencias que tenemos con respecto a las conclusiones del informe de la bancada del Frente Amplio con respecto a las responsabilidades de ANCAP, particularmente tenemos una gran diferencia, que es el recorte sorprendente de las facultades que el Frente Amplio interpreta que deben tener las comisiones investigadoras. Poco menos que se confunden con las comisiones con fines legislativos. Después de haber hecho uso, y yo diría bien, porque yo comparto que en la oposición hay que controlar, haber hecho un uso permanente del instrumento de las comisiones investigadoras por parte de esta fuerza política que ahora en el gobierno dice que las comisiones investigadoras tienen que tener muy pocos poderes y además no deberían existir. ¡Caramba! Lo que cambian los lados del mostrador a veces. Y yo le puedo asegurar, señora presidenta, que la comisión investigadora que investigó la crisis bancaria del 2002 en la Cámara de Diputados fue un factor relevante para que el Banco Central introdujera enormes modificaciones en su funcionamiento institucional. Se profesionalizó, se fortaleció, asumió criterios de profesionalidad que vaya a saber si hubieran ocurrido si no mediara la actuación de una comisión investigadora que puso arriba de la mesa, a denuncia del entonces diputado Víctor Rossi del Frente Amplio, las debilidades y los desastres que era el funcionamiento del Banco Central controlando a los bancos de este país. Y lo mismo en el caso de la investigación sobre la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo. ¿Cuánto ha cambiado hoy en materia de transparencia el funcionamiento de la Corporación para el Desarrollo después de aquella comisión investigadora que se llevó adelante en el año 2003, de la cual yo fui el miembro denunciante y que determinó un montón de debilidades y de evasiones al derecho y al Contralor del Tribunal de Cuentas? Vaya si son útiles, y yo estoy convencido, a ver, ya lo podemos ver, señora presidenta. Las recomendaciones que están incluidas en estos informes, en muchos de ellos, ya están siendo tomadas en cuenta. ANCAP, después de 3 años sin tener un gerente financiero, llamó por primera vez a concurso, porque según la ley orgánica de ANCAP, los gerentes los elige el directorio sin necesidad de ningún llamado, y está estableciendo el nombramiento de un gerente financiero y acaba de hablar, de anunciar públicamente que va a haber otra vez gerente general como debió haber habido y dejó de existir a partir de las reformas institucionales que se hicieron en cierto momento. Y estas cosas no son ajenas a lo que se ha estado discutiendo en estos meses, como tampoco es ajeno la situación que se ha hecho pública sobre la situación de ANCAP. Entonces, es muy relevante defender el instrumento. Defenderlo cuando se está en la oposición, pero con más razón todavía si se actúa con transparencia, defenderlo aún más
desde el gobierno, porque el que está en el gobierno sabe, y los que estuvieron también, que es muy veleidosa la probidad de los hombres. ¿Y qué más quiere un gobernante transparente, un gobernante decente, de que lo controlen? De que lo controlen y que le controlen los actos de todos sus jerarcas en el Estado. Al revés, deberían estar contentos. Sin embargo, ahora hay todo un discurso contra el rol de la investigación parlamentaria. Y, señora presidenta, se ha querido tratar de llevar el debate una y otra vez, y en el informe del partido de gobierno vuelve a aparecer el debate a la discusión sobre la concepción de las empresas públicas. Mire, no hay peor defensa de un papel fuerte en el que yo creo de las empresas públicas de este país que la gestión que estamos analizando. Es un ataque a la yugular de las empresas públicas. Es esta gestión que está siendo objeto de evaluación acá en el Senado, es la peor ayuda que hay para defender el vigor y la importancia de las empresas públicas. Y como yo creo en ello, creo que lo mejor que se puede hacer para defenderlas es denunciar todos los desastres que han ocurrido en estos años, de manera tal de lograr una modificación para el futuro que las haga fuertes para enfrentar los errores y horrores que estamos analizando. Se ha hablado también, he escuchado a varios legisladores y el discurso en el informe del Frente Amplio también lo dice, que la comisión investigadora tiene solo por objeto determinar las irregularidades e ilicitudes y que no le corresponde evaluar la gestión. Ya lo dijo el senador Bordaberry, yo comparto absolutamente, es imposible determinar cuáles son las irregularidades o las ilicitudes si no se analiza una gestión. Las irregularidades y las ilicitudes existen en la gestión, existen en el desarrollo de las acciones de política. Pero además, señora presidenta, la gestión es también generadora de responsabilidades. No es cierto que esté ajena a la existencia de responsabilidades. Al contrario, los problemas de gestión pueden implicar la existencia de responsabilidades de los jerarcas de esos organismos. Las responsabilidades de los jerarcas no se limitan exclusivamente a irregularidades o ilicitudes. Hay un campo muy amplio de responsabilidad referido a conductas que implican mala administración, negligencia, ineptitud, omisión. Dos de las 3 causales de destitución de un funcionario público están relacionadas directamente con la mala administración: ineptitud y omisión. Y hay normas, título 6 del TOCAF, artículos 137 al 148. Hay responsabilidad administrativa cuando se aparta la conducta del jerarca de las normas aplicables, de los objetivos y de las metas previstas. El apartamiento inexcusable de los principios y procedimientos de buena administración. Estamos hablando del artículo 137 del TOCAF. Y finalmente, los artículos 197 y 198 de la Constitución establecen con claridad que el Poder Ejecutivo podrá observar a los directores de los entes y servicios del Estado si han ocurrido actos inconvenientes o ilegales. Inconvenientes, no solo ilegales, inconvenientes. O incluso podrá suspender los actos afectados. O sea que la inconveniencia de un acto realizado por un jerarca de una empresa pública puede ser objeto de responsabilidad administrativa. Y el artículo 198 que establece no solo el poder, sino el deber del Poder Ejecutivo de destituir a los directores de los entes autónomos y servicios descentralizados cuando han incurrido en ineptitud, omisión o delito en el ejercicio de sus cargos. Entonces, está claro que el objeto de nuestra investigación implica
el análisis de la gestión. No existe otra manera de realizar una investigación de una administración que no sea a partir de la gestión. Y está claro también que se pueden identificar problemas de gestión, de mala administración, de ineptitud, de negligencia, de omisión. Se pueden identificar irregularidades, esto es violaciones de las normas, actos irregulares que contravienen las reglas, los decretos, las leyes, la Constitución, y se puede también constatar actos y conductas que significan ilicitudes, esto es la comisión de una responsabilidad penal. Y de las tres cosas vamos a hablar. Hay irregularidades que no necesariamente implican la comisión de un delito, que no tienen la sanción porque no implican la determinación de un tipo delictivo. Pero hay irregularidades que configuran situaciones de ilícito castigados en el derecho penal. Estas cosas las que vamos a analizar y contra lo que ha dicho y repetido hasta el cansancio el partido de gobierno en la gestión de ANCAP hubo una pésima administración, gravísimos errores de gestión, pero también hubo un número importante de irregularidades, esto es de violaciones a nuestro ordenamiento jurídico, y algunas de ellas además tienen la apariencia de constituir delito, y de esas cosas hablaremos. Y vamos a empezar por la gestión. Nadie puede desconocer que las inversiones de ANCAP fueron, en general, muy malas, tanto por el enorme aumento que tuvieron los valores originalmente previstos, como por los resultados obtenidos. A ello hay que agregar un incremento desmesurado, no solo de los costos de distribución, sino también de los costos internos de operación. Hasta ahora, los evidentes problemas de gestión que existen no han sido corregidos. ¿Saben quién dijo esto? El ministro de Economía, Danilo Astori, el 13 de diciembre del año pasado, hace 2 meses, en oportunidad de contestar una carta anterior del senador Mujica hacia él. Evidentes problemas de gestión, pero además hay hechos que rompen los ojos. Cuando el gobierno sale corriendo antes de finalizar el año a votar una ley a las corridas el 28 de diciembre en esta Cámara y el 2 de enero en la Cámara de Diputados para capitalizar ANCAP, ¿qué mayor demostración de la catástrofe? ¿Qué mayor demostración del desastre? La ausencia de un gerente financiero, el nombramiento ahora del gerente general, la intervención, que yo creo que es dudosamente constitucional, que está ejerciendo hoy el Poder Ejecutivo sobre ANCAP, que toma las decisiones pasándole por arriba al directorio, que por otra parte está ahí en una situación de no se sabe, hay un día que se fue, al otro día volvió. Bueno, en definitiva, parece que el 31 de marzo se van. Bueno, yo digo que es injusto para algunos de ellos, porque de los 4 hay 2 que entraron el año pasado. Hay 2 que entraron, sí, de los 4 del gobierno, hay 2 que entraron el año pasado. Y hay 2 que tienen una larga responsabilidad en todas estas cosas. Pero vamos a sacar a todos para que entre total. Yo creo que hay señales, conductas del propio partido de gobierno que contradicen flagrantemente lo que firmaron los senadores integrantes de la comisión, que uno lee el informe y está todo bien. ¿Y cómo está todo bien? ¿Cómo está todo bien si tuvimos que meterle 622 millones de dólares para darle un tanque de oxígeno a ANCAP? Y tenemos que cambiar las autoridades y tenemos que poner un gerente general nuevo y un gerente financiero y además el Poder Ejecutivo interviene en la empresa. No está nada bien, ha sido un desastre, esa es la prueba del 9 de la situación. Porque además rompe los ojos. Cuando uno dice, a ver, ANCAP es la empresa más grande que tiene el Uruguay, la más grande.
que además actúa en régimen de monopolio en casi todos sus sectores y sus áreas, y que en el periodo de mayor crecimiento económico en la historia del país, sin que hubiera existido ninguna catástrofe internacional, sin que el crudo se hubiera disparado a las nubes, todo lo contrario, sin que el dólar se hubiera disparado, que recién empieza a crecer en el año anterior, el año pasado, se fundió. Es brutal, es un récord, es increíble, pero es lo que estamos viviendo. Por eso el otro día, cuando se discutió la capitalización, decíamos, pero es increíble también que no se sustituyan las autoridades. Las pérdidas acumuladas del ejercicio 2012 al 2015 llegan a 800 millones de dólares. 800 millones de dólares. No ocurrieron en un ejercicio, empezaron en el ejercicio 2012, se repitieron en mayor medida en el 2013 y aumentado otra vez en el 2014, y con todos los esfuerzos del 2015 para tratar de revertir, ya con una intervención de hecho desde el Poder Ejecutivo, sigue generando pérdidas. La relación deuda-patrimonio antes de la capitalización era de 10-1. Eso técnicamente es una empresa en situación de quiebra. ¿Y por qué ocurren esas cosas? ¿Por arte de magia? No. Por un fracaso en la gestión, por una conducción que no cumplió con los criterios de la diligencia, del manejo responsable de la conducción. Las inversiones, ya se han dicho acá, repito simplemente, la desviación en la construcción de la planta desulfurizadora es de 325 millones de dólares, la desviación con respecto al plan original. La desviación de la reestructura de las dos plantas de cemento es de 363 millones de dólares. La desviación con respecto a la planta de cal es de 53 millones y medio de dólares y la de la planta de bioetanol es de 46 millones de dólares. O sea, de 403 millones de dólares de inversiones proyectadas por ANCAP, le terminó saliendo 1.100, casi 800 millones de dólares de desvío con respecto a la planificación original. Pero además a eso hay que agregarle la capitalización en las colaterales, sin contar la información que salió a fin de año en búsqueda, que decía que el presidente Colla había tomado una decisión desde la presidencia que de esa sabido pasó a ser el mecanismo común cuando debía ser excepcional, las resoluciones de urgencia de presidencia, que le agregó 24 millones y medio de dólares a Cementos del Plata en capitalización. Sin contar eso, en el periodo analizado, ANCAP capitalizó a las colaterales en 344 millones de dólares y desarrolló una política de endeudamiento totalmente equivocada. Aquí me remito a las palabras del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, que con mucha claridad explicó por qué la política de endeudamiento de ANCAP había sido una catástrofe y totalmente contraria a la que ha tenido el gobierno nacional en todos estos años. Bueno, se endeuda en dólares cuando factura en pesos, se endeuda a cortísimos plazos y se endeuda con bancos internacionales. Pero además de estos hechos que son más macro de la empresa disparó sus costos internos. Los costos de distribución famosos se incrementaron en un 32% cuando la cantidad de metros cúbicos vendidos se había incrementado en un 20%. Por lo tanto, se sobregiraron. La mano de obra, un incremento real, descontada de inflación del 50%. La reestructura, que iba a costar un 7%, costó un 20%. El incremento del número de funcionarios, un 33%. El incremento descomunal y continuo de horas extra, que además es ilegal, porque supera todos los topes legislativos, después vamos a hablar de eso. Las consultorías en el 2013, 8 millones de dólares, y la publicidad, que en 2013 y 2014 superó cada año los 10 millones de dólares. Y yo les digo, si una conducción empresarial se encuentra en 2012 con una pérdida cercana a los 100 millones y en 2013 pierde 169, para ser más precisos, ¿no toma medidas? ¿No hace correctivos?
¿No corrige la situación? Ustedes saben, aunque parezca mentira, lean las actas. Nosotros le preguntamos eso al señor presidente de ANCAP. Dígame una cosa, ¿cuándo se enteró usted que en el 2013 habían perdido 169 millones de dólares? En marzo del 2014. Bueno, aceptemos que recién se había enterado en marzo, cosa harto discutible porque los balances se van llevando sobre la marcha. Marzo de 2014. Muy bien, ¿y cuándo empezó a tomar medidas? En octubre de 2014. Ese reconocimiento que hizo el señor Colla ante la comisión investigadora ameritaba su renuncia inmediata. ¿Cómo el presidente de una empresa que pierde por segundo año consecutivo, no 10 pesos, 169 millones de dólares, deja correr el año y empieza a tomar medidas en octubre? Cuando cierra el 2014, ¿cuánto eran las pérdidas? El doble, 323 millones de dólares. Es insostenible, es una cosa inaceptable. O sea, que se vea crecer, mientras tanto, las horas extra que eran objeto de auditoría interna de ANCAP y de informes que señalaban, miren que se están sobregirando, miren, seguían disparándose sin ningún problema. Y la publicidad, 10 millones de dólares, dale que va. Y las inversiones, no importa, no frenamos nada. Credisol paga. Y ahí estamos todos nosotros, los uruguayos, pagando una responsabilidad. Y estoy hablando de responsabilidad de gestión. Todavía no entré en las ilegalidades y las ilicitudes. Estas son responsabilidades de gestión. Y después hay una discusión que se ha instalado muy fuerte, muy profunda, en el seno del gobierno y del partido de gobierno sobre la atribución de las responsabilidades, que por cierto no se ve para nada reflejado en el informe que el Frente Amplio presenta al Senado. Me parece increíble. Yo la verdad leo el informe y leo las declaraciones del contador Astori y las del exministro Lorenzo, y leo las cartas cruzadas entre distintos líderes del Frente Amplio, y no entiendo nada, porque desapareció. Ahora hay una sola versión, y es una versión que en términos generales ratifica el criterio de la opinión mayoritaria en la comisión investigadora, lo cual me parece muy mal, porque yo creo, no soy neutro, yo escuché las dos interpretaciones, no hay duda. La interpretación correcta es la del ministro Astori. Está claro que era una irresponsabilidad absoluta que esa fiesta que se disparó de gastos y de incremento de costos de la empresa se tuviera que trasladar a tarifas. No había forma de justificarlo. Pero pongamos, además, me tomé el trabajo de revisar toda la prensa de estos años, todas las referencias de las autoridades de ANCAP de estos años. Nunca, hasta el 2015, tiene razón el ministro Astori, nunca hasta el 2015 ANCAP hizo ningún reclamo público de que no le permitían trasladar sus costos. Es más, el único documento que nos suministraron en la comisión investigadora sobre este tema lo suministró el expresidente de ANCAP, Sendik, y es un mail de la gerenta financiera a un mando medio de economía explicándole el acuerdo con los estacioneros. La verdad, a ver, yo supongo que si tuvieran algún documento en donde constara que no se les permitía trasladar nada menos que 200 millones de dólares por año a las tarifas, habría habido algún planteo, habría habido alguna documentación. ¡Nada! Esta versión es una versión ex post que nace a partir del desastre en el 2015 para tratar de distribuirse las responsabilidades. Pero pongamos que por un minuto aceptemos que el directorio de ANCAP tenía razón y que debía haberse trasladado. ¿Saben lo que hubiera significado? Le pregunté no sé cuántas veces al directorio de ANCAP cuánto hubiera significado de aumento del combustible el traslado de los costos internos de ANCAP a la tarifa. No contestaron nunca, nunca. Hubiera significado un incremento del 10% en un solo saque a comienzos del 2011 y luego durante 2011, 2012, 2013 y 2014, hasta el 1 de enero del 15, una diferencia de 10%
en el precio del combustible, que trasladado a inflación hubiera significado una disparada rotunda de la inflación y una inflación por arriba de los 2 dígitos que hubiera generado una espiral inflacionaria. Entonces, ¿qué tenía que hacer el directorio de ANCAP? Si a vos no te trasladan, no te permite la autoridad de gobierno trasladar los costos, pues es una variable independiente, señor. Entonces tenés que trabajar sobre esa base y no después decir, lo que pasa es que no me dejaron trasladar los costos. Es de una gran irresponsabilidad, porque yo tengo a mi cargo la conducción de una empresa y es como si me aumenta el precio del crudo. Es una variable independiente. O sea que la justificación que defiende el directorio de ANCAP es absolutamente insostenible y rechazable. Pero además, señora presidenta, hay responsabilidades específicas de mala gestión. Hay un debilitamiento de la estructura orgánica a partir del famoso plan estratégico. La eliminación del gerente general por un comité de dirección integrado por 4 gerencias, con la consiguiente dilución de responsabilidades, la concentración de la toma de decisiones en el presidente del directorio, que no es lo que jurídicamente corresponde, y el mecanismo permanente de resoluciones urgentes del presidente que luego se avalaban en reuniones posteriores del directorio. Cambios sustanciales, después voy a hablar de ellos porque son muy graves, en el procedimiento de decisión de las compras de crudo, que es la compra más importante que hace el país. Ausencia de gerente financiero y criterios erróneos en la selección de gerentes. Nosotros hemos estudiado las relaciones de méritos y la verdad que sorprende. En gerencias especializadas, en áreas técnicas, gente que no tenía el mínimo antecedente en el área correspondiente y que era nombrada en una gerencia. Negligencia en el control y evaluación de las consultorías, no lo digo yo. Esto está en un informe de la Gerencia de Auditoría de ANCAP. La Gerencia de Auditoría de ANCAP auditó las consultorías del año 2013 y llegó a la conclusión de que no había criterios de control ni de evaluación de resultados. La ausencia de control y el injustificable aumento de la capacidad productiva de la planta desulfurizadora, porque todo el argumento del gerente de negocios energéticos, del aumento del precio del acero y del precio de la mano de obra y todo eso, no oculta que además se aumentó la capacidad en un 20% con respecto al proyecto original, y se cambió la planta de azufre de una de 27 toneladas por 2 de 20. Bueno, hoy en día el azufre que genera la desulfurizadora es de 7, la tercera parte de una de las 2 plantas, es decir, la sexta parte del total de lo que se gastó en la construcción. Problemas de gestión en la división Portland. Del 2007 al 2015 los costos fijos aumentaron en términos reales un 83%, de 15 millones de dólares a 40. En el medio de las enormes pérdidas de que habló el senador Bordaberry, no las voy a repetir. Se tomó la decisión absolutamente contraria a un criterio de lógica económica y empresarial de mantener las 2 plantas. Se buscó desarrollar la capacidad productiva. No se optimiza la ya existente, que está por debajo, que está subutilizada. Se produjo un desvío significativo en el cálculo de inversión en las plantas de cal. Ustedes verán que yo no estoy siguiendo el criterio de los capítulos. Estoy utilizando el criterio de los problemas de gestión, las irregularidades y las ilicitudes, independientemente del capítulo al que correspondan, porque me parece que lo que importa es determinar dónde están los problemas. La planta de cal fue proyectada en 95 millones, terminó saliendo 148 millones. Cuando uno empieza a analizar el cambio de la inversión, se encuentra que en el proyecto original no habían previsto la obra civil, un galpón en el yacimiento para almacenar la piedra. No habían previsto el movimiento de suelo, claro, entonces se disparó mucho más. Y después hubo otro ajuste por 15 millones de dólares más. Y después, para justificar, porque claro, con ese nivel de desvío en la inversión, ¿cuál era la rentabilidad? Se hicieron unos supuestos sobre el funcionamiento de la planta de cal que son totalmente delirantes y sin ningún
apoyo técnico en cuanto a la argumentación. Bueno, el incumplimiento en la entrega de cal, multas por 9 millones de dólares, por 9 millones de dólares. Los incumplimientos por mala calidad alcanzaron en muchos casos al 15% de la producción, lo cual es absolutamente inaceptable bajo cualquier estándar productivo. Y la planta chica recién construida, el gerente de Portland reconoció en la comisión investigadora que funciona mal, recién inaugurada hace poco tiempo. Claro que no le han reclamado nada al proveedor, cosa que se convierte en una especie de constante. Cuando ANCAP paga todos los reclamos que haya, pero no cobra ninguno. La sostenibilidad de ALUR sin fundamento racional. No hubo proyecto inicial de inversión. La compra de Calnú se realizó sin ningún informe técnico previo. ALUR seguía invirtiendo en el medio de una situación de quiebra. El contador que estaba en el directorio de ALUR les decía, miren que estamos en situación de quiebra, hay que llamar a la asamblea de accionistas porque no podemos seguir funcionando, y mientras tanto se discutía en la misma sesión la inversión en una planta de etanol. Es una cosa de locos. Pero, a ver, ALUR compró un avión, reparó la pista de aterrizaje en Bella Unión. Las donaciones se hicieron sin criterio hasta 2015. El gerente general de ALUR reconoció eso porque dijo que a partir de 2015 habían establecido criterios de donación. Pero antes de 2015, vamos arriba con todo lo que viniera. Contrato de publicidad a dedo, sin ningún procedimiento competitivo. 2 empresas de agencia de publicidad, vamos arriba, van para ahí. Una de ellas con una relación de amistad personal previa, reconocida públicamente, que todos sabemos que existe, que es real. Gastos de publicidad desmedidos y sin fundamentos. Una campaña sobre el biocombustible cuando ALUR le vendía ANCAP solamente. Pero se gastaron no sé cuánta plata en una campaña sobre el biocombustible que ALUR le vendía a ANCAP a precios además absolutamente locos. Todo esto es mala gestión, pero vamos a las irregularidades. Nosotros constatamos en las actuaciones y en función de las declaraciones realizadas entre la comisión investigadora, 20 actuaciones contrarias a derecho, es decir, violaciones de leyes, de decretos o de la Constitución de la República. Y vamos a enumerarlas. 6 de ellas, a nuestro modo de ver, deben ser derivadas a la justicia para que la justicia determine, porque desde nuestro punto de vista tienen apariencia de delito. 14 de ellas no, pero de cualquier manera son irregularidades que curiosamente la bancada del partido de gobierno se ha empecinado en negar que existan. Las irregularidades son notorias. Primero, incumplimiento de la obligación de presentar balances en plazo. Lo habló el senador Sarabia y el senador Bordaberry, no voy a repetir. La realización de horas extra, que en su cantidad viola 2 leyes específicas y una normativa de la OIT con respecto a la cantidad de horas extra por persona que pueden hacerse por día. El Tribunal de Cuentas viene observando las horas extra de ANCAP de hace 4 años y siguen incrementándose. Y hay auditorías internas de ANCAP diciéndole a los jerarcas, miren que esto está violando las leyes. Violación de leyes concretas, incluso laborales. Negociación con AESA, que es la empresa que construyó la planta desulfurizadora, una negociación por indemnizaciones reclamadas en las que ANCAP termina pagando 34 millones de dólares, sin entrar en el detalle de que en la reclamación original, escuchen bien esto, AESA reclamaba 40 millones de dólares por horas improductivas de personal propio. Es una cosa inédita. Y la empresa le dice a ANCAP, mire, yo tenía gente trabajando que no podía trabajar y la culpa es de ANCAP. Después nos enteramos que en realidad el problema que había es que cuando ANCAP tenía paros, el personal de AESA se presentaba a trabajar, pero no podía trabajar porque tenía que estar a las órdenes de jerarcas de ANCAP.
Y entonces eso llegaron a 40 millones de dólares, cosa loca. Y terminaron transando en 34, y nadie sabe muy bien por qué la cifra es 34, porque ANCAP a su vez le reclamaba 22 a AESA por no haber cumplido el plazo de entrega de la obra. Pero terminó firmando 34 millones y eso no viola las normas de buena conducta del TOCAF. ANCAP asumió directamente la transacción por 34 millones de dólares. El contrato de Cementos del Plata con una de las empresas que recién se mencionaban, a la que Cementos del Plata le compraba cal porque no tenía producción propia, pero tenía que cumplir con el contrato que ya había firmado, se hace a dedo y además se le adelanta plata para que pueda producir. 180.000 dólares le pagaron al dueño de esta empresa de cal para que pudiera producir la cal, que después tenía problemas de calidad y por el cual terminaba además ANCAP pagando multas. Insólito. Los acuerdos de información geológica, ese es un capítulo que ha quedado bastante de lado, pero lo que se nota es un tráfico de información sin ninguna formalidad. Pacto de caballeros, dijo el gerente y también el empresario con el cual intercambiaron información sobre las riquezas geológicas de ciertas zonas, de ciertos predios, que a ANCAP le interesaban, pero que al privado también. Privado que después le iba a vender negocios a ANCAP. Eso es de una irregularidad manifiesta. Es de una irregularidad manifiesta que dos funcionarios de ANCAP, uno de ellos gerente, que compareció ante la comisión investigadora, haya tenido personas que de alguna manera operaran como hombres de paja, porque como era funcionario no debería tener empresas privadas de acuerdo al artículo 20 del Código Minero. La asesoría jurídica de ANCAP descartó ese problema, pero en realidad uno lee la norma y no entiendo por qué la descartó, porque el señor no podía tener la titularidad de una empresa, digamos, vinculada a la actividad minera, siendo al mismo tiempo funcionario de ANCAP en esa área, y sin embargo se dejó pasar. Bueno, el registro de compras de crudo. No existe. La Agencia de Compras y Contrataciones del Estado no registra la compra más importante que el Estado hace, que es la compra de crudo. La Agencia de Contrataciones y Compras del Estado, que está hecha para dar publicidad a los procedimientos de compra de bienes y de productos y servicios del Estado, no tiene registrada la compra de crudo. Y cuando le preguntamos a la gerenta encargada del tema, dijo que tenían una duda jurídica. Estuvimos averiguando, no existe ninguna duda jurídica. No es cierto que porque sea por compra directa no deban estar registradas. Al contrario, la Agencia de Contrataciones y Compras del Estado tiene que registrar todas, y sobre todo la más cara de todas, que es la de crudo. Y después tenemos estos problemas. Cuando quisimos averiguar cuánto crudo compra ANCAP nos mandó las cifras. Las comparamos con el registro del Banco Central y de aduanas y no cierran. Hay tres cantidades distintas. Es muy grave, una violación legislativa, que es la de registrar nada menos que la compra más importante del país. Pero acá viene otra. El procedimiento de compra de crudo después del plan nuevo implicó un cambio de procedimiento. Hasta el 2008, la compra de crudo radicaba en un comité integrado por personas de distintas gerencias. Y estaba bien, pues es un tema muy delicado, es mucha plata, es muy dinámico, es como la bolsa, las acciones suben y bajan, el precio del crudo también. Entonces había que estar de alguna manera cubiertos, y además el TOCAF establece que en los casos de compras directas tiene que haber representantes del área jurídica del organismo. Parece, está en la tapa del libro. Entonces, ¿cómo funcionaba? De acuerdo a cómo nos contó el gerente general anterior que compareció ante la comisión investigadora, el gerente Benito Piñeiro. Había un fax cuya boca desembocaba en un cajón cerrado que tenía 3 llaves, 3 candados. Cada candado tenía la llave un gerente distinto. Y a la hora que se vencía el llamado y que las ofertas habían llegado a ANCAP,
Los 3 gerentes abrían y entonces las ofertas se contrastaban de manera conjunta y colectiva. ¿Saben cómo es ahora? No lo digo yo, lo dice un informe de auditoría interna de ANCAP. Ahora está radicado en una sola gerencia, que es la Gerencia de Recursos Energéticos y su subordinada, la Gerencia de Comercio Exterior. Además de que mandan las condiciones, las invitaciones a presentar ofertas en Word, en lugar de PDF, cosa que la auditoría le dijo, miren, a ver, en Word no se manda nada hoy en día en el Estado, pero pongamos que ese es un tema menor, pongamos que es menor, las ofertas llegan a un fax de ANCAP y al mismo tiempo, escuchen esto, al correo electrónico personal de la gerenta de Comercio Exterior y del secretario general de ANCAP, que puede, yo tengo el derecho a pensar, porque lo puede, que puede interactuar con los ofertantes, que hasta podría decirle, mire que fulano le ofertó tal otra cosa. O sea, es una cosa brutal. Y esto está en un informe de auditoría que ANCAP realizó y que les dijo, como resultado de ese informe de auditoría, pongan un correo electrónico blindado, una sola llegada, correo electrónico, pero que no pueda ser abierto antes de la cierta hora y que solamente pueda ser abierto por determinadas personas. Pasaron no sé cuántos meses, hubo un segundo informe de auditoría y el informe de auditoría dice no se pusieron en marcha los mecanismos previstos para mejorar la seguridad. Fíjense sobre qué estamos hablando, sobre compras de cientos de millones de dólares. Es brutal, es una cosa violatoria de cualquier criterio de buena administración. Las compras de crudo a Venezuela, nosotros hicimos el análisis, nos da que con respecto al precio que Venezuela publica en la página web del Ministerio de Petróleo, ANCAP durante el 2014 compró todas las compras 10% más caras. Preguntamos para ver si corroborar. Se ampararon en el derecho a la confidencialidad de PDVSA, que se negó a corroborar las cifras. Por lo tanto, no sabemos si estamos comprando bien o estamos comprando mal. Si ahora le compramos un crudo mucho más caro a Venezuela que el que le comprábamos antes y por el cual hicimos todo el proceso de ampliación de la capacidad de desulfurización, porque también llama la atención que la capacidad ociosa de la desulfurizadora sea tal. Lo cierto es que esto es una irregularidad. El procedimiento de recepción de ofertas es una irregularidad, pero machaza. Y alquilar una lancha para traer funcionarios a votar es una irregularidad. El 26 de octubre de 2014 ANCAP pagó un servicio de una lancha que fue y vino 3 veces desde un buque que estaba instalado en la zona Delta, el Bluefin, para traer 15 funcionarios a votar. No está dentro de las potestades de ANCAP ni de los cometidos gastar plata en traer gente a votar. Imagínense el Ministerio de Relaciones Exteriores si tuviera que cumplir con esa obligación, porque como tenemos gente fuera del territorio hay que traerlo a costo del Estado. Es una irregularidad notoria. La intermediación entre Petroecuador y Trafigura, que yo no la pongo entre las cosas que de mi punto de vista tiene apariencia delictiva, pero yo creo sinceramente que ANCAP no tiene autorización legal para intermediar en el crudo. Es discutible, el informe del Frente Amplio dice que sí, pero lo que no tengo ninguna duda es que ANCAP debió haber llamado a licitación entre las empresas que iban a intermediar y no asignarle el negocio a dedo a Trafigura. Eso está en la tapa del libro. Un negocio que le generó a Trafigura no sabemos cuánta plata, porque la gerenta de Comercio Exterior nos dijo que ANCAP no sabía cuánta plata había ganado Trafigura. Lo único que podía decirnos es que nosotros ANCAP había cobrado 6 millones de ganancia. Bárbaro, pero a ver, si tú sos comisionista y no sabés cuál es el monto total del negocio, parece que no.
millonario en dólares. Se lo dimos a dedo, a Trafigura, y además para operar como testaferro por el problema que recién señalaba el senador Bordaberry. Si esto no es irregular, a ver. La reliquidación del pago de ANCAP a ALUR con retroactividad y vencido el ejercicio porque calcularon mal el precio. ANCAP le paga a ALUR, ya sabemos, un precio obviamente muy por encima del mercado. Calcularon mal, no le cerraban bien las cuentas. ¿Qué hace ANCAP? Vencido el ejercicio, reliquida y entonces le paga un plus. Es una violación de todas las normas contables, pero es obvio. O sea, vencido el ejercicio, reliquidando un pago. Es una cosa increíble. Bueno, y las capitalizaciones, condonaciones y avales de ANCAP a ALUR. Capitalizaciones, condonaciones y avales. Capitalizaciones de 120 millones de dólares aproximadamente en total, 11 capitalizaciones en el periodo, y todas por el 100%, cuando en realidad ANCAP no es el dueño 100% de ALUR, se ha ido reduciendo, pero tampoco siquiera se mantuvo el criterio prolijo de ir sustituyendo la capitalización de PDVSA en la medida que ANCAP capitalizaba por el 100%, sino que se hacía muy posteriormente, muy fuera de tiempo. Y los avales, ANCAP avala por el 100% del endeudamiento de ALUR, siendo que no es la propietaria del 100%. Eso es irregular. Y lo que es absolutamente ilegal es la condonación. Condonar una deuda, en buen romance, es donar. Y ANCAP no puede donar sin habilitación legal. Y ANCAP le donó a ALUR un monto cercano a los 30 y pico de millones de dólares, y eso es violatorio de las normas. También es una irregularidad que ALUR renueve sus créditos sin autorización del Poder Ejecutivo. La asesoría jurídica de ANCAP interpreta que eso es ilegal. Todas las colaterales de ANCAP solicitan las autorizaciones pertinentes por créditos y por sus renovaciones al Poder Ejecutivo. La jurídica de ALUR decidió que no. ALUR, una empresa que vive de arriba, porque, a ver, la sostiene ANCAP, la capitaliza ANCAP, ANCAP es el único que le compra, ANCAP le presta, ANCAP le condona deudas, ANCAP le da avales, pero ALUR dice que, ¿sabes qué? Yo tengo mi propia jurídica y creo que no tengo que pedir ninguna autorización para renovar crédito. Insólito. Y finalmente, el direccionamiento de la adjudicación de la planta de bioetanol de Paysandú. Esto es una irregularidad, pero no por Serrana Bioenergía. Yo comparto en ese sentido las apreciaciones del informe del Frente Amplio y del senador Bordaberry. Yo creo que la empresa Serrana Bioenergía no calificaba, digamos, para competir, pero hay un direccionamiento notorio a favor de la empresa que terminó ganando. A ver, vamos por partes. Se invitaron 8 oferentes, ninguno brasilero, ninguno, siendo que Brasil es el país que tiene mayor experiencia en plantas de etanol del mundo probablemente, junto con la India. Ninguna. Tengo la información de que la empresa que construyó la planta de etanol de Bella Unión quiso presentarse y no le dieron bolilla, no la invitaron. Planta de etanol de Bella Unión que funciona por encima de su capacidad productiva, que estaba prevista para 18 millones de litros y produce 30. Pero no le permitieron participar. En la comisión investigadora se dijo que lo que pasa es que esa empresa, que es de escala mundial, no está especializada en etanol sobre la base de cereales, sino sobre la base de caña de azúcar, y que por eso no la habían invitado. Yo averigüé, no es así. Esa empresa tiene especialización también en la producción de etanol sobre cereales. No la dejaron competir. Llamaron 7, 8, de esas 7, 8, antes de eso, antes del llamado, lo dijo el senador Bordaberry, lo dijo el senador Saravia, había un presupuesto de Abengoa por 88 millones de dólares en la mesa del directorio de ALUR. Y no solo eso, en un acta del directorio de ALUR se dice que la tecnología de Abengoa es la más apropiada
y que se va a visitar la planta de Abengoa en España, antes del llamado. Curiosamente, después la empresa que gana el llamado es Abengoa. Pero la cosa no termina acá. Cuando se hace la primera selección, quedan 4, y la empresa más barata no era Abengoa, era una empresa india, Praj. Y entonces, de repente, y esto es sorprendente, se hace un llamado, un segundo llamado que no estaba previsto en la primera convocatoria, pero de repente se dice, no, necesitamos equiparar mejor las ofertas, entonces tienen que hacer una oferta con obra civil y proyecto ejecutivo de ingeniería. ¿Saben con qué plazo llegan los correos electrónicos a los 4 finalistas? 13 días. En 13 días había que preparar un proyecto. Además se nos dijo, no, lo que pasa es que algunas empresas de las 4 ya habían presupuestado la obra civil, o sea que tenían una gran ventaja para cumplir en 13 días, pero había otras que no. Bueno, a pesar de eso, la empresa india logró el mejor presupuesto, empatada ahora con Abengoa, que bajó su precio y quedaron en la mejor posición. Ustedes dirían, bueno, esas 2 que tienen el mismo precio son las 2 finalistas, ¿no es verdad? No es así. Aparentemente, Alur decidió utilizar un análisis multifactorial que no figuraba en el llamado original, por el cual determinó que, a pesar de que Praj tenía el mismo precio que Abengoa, la final era entre Abengoa y el ECNOR, que había presupuestado 7, 8 millones más. Y uno dice, pero ¿y esto se sabía? ¿Los ofertantes sabían que iba a ser objeto de un análisis multifactorial? No, no sabían. ¿Se les dio vista para que pudieran discutir el resultado? No, tampoco. Entonces la final quedó entre Abengoa, que tenía un precio inferior a la del otro, y por supuesto terminó adjudicándose a Abengoa. Entonces uno retrotrae toda la película para atrás y dice, qué curioso que en aquella acta original, antes de todo el proceso, se dijera que la mejor tecnología era la de Abengoa y que íbamos a ir a España a ver cómo funcionaba la planta. Hasta acá, y siendo generoso, Presidenta, las irregularidades que en principio no nos parecen configuración de delito, aunque le confieso que algunas de ellas me generan muchas dudas. Pero entonces entramos en las que sí tienen, desde nuestro punto de vista, apariencia delictiva. La primera de ellas ya la han Senador, referido. antes que ingrese en esa segunda etapa, para no interrumpirlo, como le quedan 3 minutos. ¿Quién me pide la intervención? Me han pedido, ya siempre pidieron. necesito prestado que alguien Sí, me pida. ya pidieron la prórroga. Así que la vamos a votar. Se está votando. 22 en 24. 22 en 24. Bueno, muchas gracias, Presidenta, y al cuerpo por la generosidad. El primer hecho es el de la producción y el transporte de cal. Esto hay que analizarlo con todos los elementos. El directorio de ANCAP es el que decide ingresar en el negocio de la cal y decide hacerlo a través de Cementos del Plata, no directamente. ¿Por qué? Porque, a contrario de lo que dice el informe del Frente Amplio que hoy escuchaba, ANCAP no tiene en su ley orgánica el objeto de la producción y comercialización de cal. No es cierto que lo tenga. Es más, el director Juan Gómez lo dijo expresamente en la comisión investigadora. Dijo que habían decidido hacerlo a través de Cemento del Plata porque daba mucho trabajo aprobar una ley que modificara el objeto legal de ANCAP y que, en cambio, una sociedad anónima como Cemento del Plata era más sencillo. O sea que, en realidad, el argumento de que ANCAP tenía que cambiarlo. Y esto es decisivo, porque consultamos nosotros al doctor Cajarville, y el doctor Cajarville dice que ANCAP no puede tampoco hacerlo a través de una sociedad de la que es accionista. Y es lógico. Si yo tengo un objeto y no puedo salirme de mi objeto porque está el principio de especialidad que está en la Constitución de la República, no puedo usar la trampa de hacerlo a través de una colateral. Pero además ANCAP, eso de que era más fácil, ANCAP tuvo que transferir los permisos de explotación de yacimientos a Cementos del Plata, lo cual era muy engorroso,
O sea que el argumento de que era más fácil cada vez se vuelve menos compartible, porque además, ¿saben qué? Cementos del Plata empezó a negociar cal en 2010 y hasta el 2013 no modificó sus estatutos. O sea que lo hizo de manera ilegal durante esos 3 años en donde no modificó los estatutos para establecer que también fueran su objeto el negocio de la cal. Pero además, señora presidenta, el uso de Cemento del Plata no es neutro. Permite eludir licitaciones. Esa es la realidad. Y se reconoció expresamente que se usó Cementos del Plata porque era más fácil. Entonces, durante 3 años hubo un manejo ilegal de parte de Cementos del Plata del negocio de la cal. Y yo quiero expresar exactamente dónde están los problemas del contrato porque es muy grave. El propietario de la empresa Pleno Verde, el señor Asir García, que fue otro de los renuentes a declarar, no quiso venir, decía que le dolía la espalda, dijo el senador Bordaberry, y no me acordaba de eso. Tenía un vínculo anterior con Cementos del Plata y Cementos del Plata le otorga un contrato a dedo por el que desde el comienzo de sus actividades, según la información que tenemos en la comisión investigadora, habría facturado entre 12 y 16 millones de dólares. Entonces, el hecho de que Cementos del Plata sea 99% propiedad de ANCAP impide que este mecanismo pueda ocurrir sin violar la Constitución y el principio de especialidad. Pero además, la afirmación que se sostuvo en la comisión investigadora por parte del director Juan Gómez y del gerente de Cementos, Juan Romero, es absolutamente falsa. El argumento de que no había camiones tolva disponibles, yo me voy a remitir a lo que señaló con detalle el senador Bordaberry, no lo voy a repetir acá. Pero además hay un hecho que es un indicio muy serio, que es que el contrato de Cementos del Plata con CGT Candiota se hace al mismo tiempo que el contrato de transporte, en el mismo momento, se firman en el mismo tiempo, lo cual hace una vinculación inevitable entre ambas cosas, porque además, según nos declaró el expresidente de ANCAP, Raúl Sendic, que tuvo una reunión con ese señor les planteó la idea del negocio. O sea que la sospecha de que el negocio estaba atado al contrato de transporte es enorme, es completa. Este señor tenía vínculos anteriores con Cemento del Plata. Le pasa a ANCAP el dato de que este es un buen negocio. ¿Y ANCAP qué hace? Lo hace a través de Cemento del Plata, con lo cual puede contratar directamente a la empresa de transporte. Bueno, si esto no lo investiga la justicia, yo creo que tiene una evidencia absoluta en donde hay responsabilidades muy claras, muy claras. El segundo hecho, señora presidenta, es el contrato con la Armada para la construcción de un empujador y 2 barcazas. Pero yo acá voy a incluir algunas irregularidades más. La primera es obvia. En el contrato de arrendamiento de obra que firma ANCAP con la Armada, que firma el comandante en jefe de la Armada y el presidente de ANCAP, no una, 3 veces, en 3 cláusulas distintas, se menciona a RN Consultores como beneficiario de distintos tipos de contrato. 3 veces en 3 cláusulas. O sea, para que no quede duda a nadie de que se le quería otorgar ese contrato. Y como el senador Bordaberry me levantó el centro, yo digo, el dueño de esa empresa argentina es Ricardo Núñez Carmona, hermano de uno de los socios de Amado Vudú en el caso de la imprenta Chicone. Pero eso puede ser una mera casualidad. Por eso yo no lo incluí en el texto del informe, porque, en definitiva, lo que sí es claro es que esto es una violación de las normas. Colocarle un contrato a dedo, 2 organismos públicos, a un privado, por favor. Pero además,
Hay otras irregularidades en todo este proceso. Y no importa que sean de ANCAP o de la Armada, no me parece bien el criterio que ha usado el informe del Frente Amplio, decir, no, y si hay irregularidades de la Armada no es el objeto de nuestra... No, perdón. Acá puede haber irregularidades de otros, de terceros, de gente que perjudica a ANCAP, que forman parte de nuestra investigación, porque de pronto no todas son responsabilidades propias de ANCAP. Por ejemplo, las facturas de RN Consultores están a mano, escritas a mano. Es una violación técnica de certezas con respecto a los resultados, y su precio, según lo que nosotros hemos averiguado, es 3 veces mayor del que ocurre a nivel de mercado para el proyecto de ingeniería, que además salió mal, porque el empujador tenía problema de sonorización. Esto de que las facturas están a mano está señalado por una auditoría interna de ANCAP. ANCAP les dijo a las autoridades la gerencia de auditoría les dijo a las autoridades de su empresa, miren que las facturas de RN Consultores están a mano. Pero además la Auditoría Interna de la Nación hizo un informe con numerosas irregularidades del servicio de la Armada en relación a cómo fue procesando este contrato. Y ANCAP no controló. Y ahí hay otra vez responsabilidad, porque los gerentes encargados de ser la contraparte de la Armada en el proceso de construcción no controlaron nada. Esas irregularidades ocurrieron a vista y paciencia de las autoridades correspondientes de ANCAP. Y eso es una presunción de ilícito. Pero además, la Armada, y esto ya salió en algunas comparecencias anteriores, no tiene habilitación legal para construir remolcadores, ni barcazas, ni nada. Lo está haciendo fuera de la ley. Otra más. Pero además, cuando uno registra los pagos de ANCAP a la Armada, se encuentra con que $1 millón aproximadamente, un poco más, se usó para objeto ajeno al contrato, lo cual es otra ilegalidad. ANCAP pagó más de $1 millón para equipar el astillero de la Armada. Galpones, escritorios, computadoras. No está en el objeto del contrato, por lo tanto, es un pago indebido y está en la contabilidad de ANCAP facturas por esos conceptos equivalentes a más de $1 millón. Y después viene la disputa por la idoneidad técnica del empujador y cuándo el empujador o el remolcador, como quieran llamarle, estuvo en condiciones. Y uno, después de leer todo eso, se encuentra con que, primero, mientras esas discusiones se daban, ANCAP contrató un empujador privado, por el que a mediados del año pasado ya había pagado, por concepto de arrendamientos, el equivalente al empujador que había contratado con la Armada. O sea, pagó 2 veces y sigue pagando, porque todavía sigue usando el alquilado. Pero además, sorpresa, desde hace 2 años, ANCAP tiene asignado 20 funcionarios como tripulación del empujador que no funciona. Y se pagan los sueldos de los 20 funcionarios por estar a la orden en el empujador que está guardado en el dique. Una cosa. Y sin embargo no se termina de arreglar. Y yo la verdad que después de leer con mucho cuidado todas las declaraciones, yo tengo la sensación de que en septiembre del 2014 el empujador ya no tenía problemas. Y sin embargo ANCAP siguió demorando el uso, mientras tanto siguió pagando alquileres. Y me tomé el trabajo, señora presidenta, de estudiar uno de los tantos documentos que nos mandaron, en donde figura el expediente por el cual la otra empresa que compitió por el alquiler del remolcador le hace un reclamo de indemnización por daños y perjuicios a ANCAP. Y les puedo asegurar que la lectura de ese expediente, que es de sede civil, me generó enormes dudas sobre el direccionamiento eventual de ese contrato de arrendamiento. Entonces yo armo todo el paquete y digo, a ver, qué conveniente que es para el dueño del remolcador que alquila que el de ANCAP no funcione. Y si a eso le agregamos que en el proceso de selección hubo irregularidades que llevaron a demandas judiciales del perdidoso, que implican
reclamos por indemnización por daños y perjuicios, que llaman mucho la atención. Yo creo que todo este paquete, señora presidenta, desde lo de RN Consultores hasta el empujador que no funciona y el alquiler del empujador privado, lo tiene que investigar la justicia. Tercer lugar, irregularidad con apariencia de ilicitud es la omisión de declaraciones de importaciones de crudo, propano y butano, que se regularizan 4 años más tarde. Yo creo que acá no estamos en presencia de un delito, estamos en presencia de una infracción aduanera. El director de aduanas dijo que no, pero lo cierto es que también el director de aduanas nos confirmó que a partir del 2006 los entes autónomos pueden incurrir en infracciones aduaneras, y esto parece que tiene toda la pinta. Entonces, no es para mandarlo, desde mi punto de vista, a la justicia penal, pero deberíamos dar noticia al juzgado de aduanas para que actúe al respecto. El cuarto punto es la gestión de la publicidad. Bueno, acá hay varios temas, ¿no es cierto? El primero es la adjudicación de la cuenta publicitaria. Como ya se dijo acá, el proceso de licitación de la agencia publicitaria generó no una, 4 observaciones del Tribunal de Cuentas. Una de ellas señalando que la empresa ganadora debió haber sido descalificada. Pero además, y esto quizás haya pasado desapercibido, el pliego que ANCAP presentó para el llamado es violatorio del decreto 351/07, que está vigente y por el cual se establecen reglas para los llamados a agencias de publicidad por parte de las empresas públicas. Y cuando uno compara el pliego, lo que dice el decreto con el pliego, se encuentra que hay algunas modificaciones curiosas. Por ejemplo, se eliminan los criterios fuertes en cuanto a presentación de antecedentes. Y segundo, se modifica el criterio del plazo. El decreto decía que se deben acreditar antecedentes de al menos 3 años. El pliego de ANCAP dice de hasta 3 años. Y si yo eso lo junto con las declaraciones del gerente del área, que nos dijo con total desparpajo que ANCAP quería, con el llamado a la agencia de publicidad, ayudar a que las agencias más nuevas y más jóvenes tuvieran oportunidad, es brutal, ¿no? Porque esto es como el perro, ¿no? Que ladra, tiene 4 patas y... Bueno. Entonces hay un direccionamiento... Bueno, si además le agregamos que la agencia ganadora era la agencia de ALUR, a la que había llegado sin ningún procedimiento competitivo, en realidad era otra. A ALUR le habían asignado DDB, pero después de DDB se separa el señor Pablo Álvarez de DDB, funda la 10 y sin que haya ninguna decisión de ningún acta de ANCAP de ALUR, pasa a ser la cuenta de ALUR de la 10, sin ningún procedimiento formal. Y después se presenta la de ANCAP y cuando uno analiza las ofertas desde el punto de vista técnico, si se fijan, van a ver que recursos humanos y antecedentes, el puntaje asignado a las 10 empresas por recursos humanos y antecedentes da que la 10 queda última. ¿Y cómo pasa al primer lugar la 10? Por el brief. ¿Qué es el brief? Me preguntarán los señores senadores. Es la propuesta creativa. ¿Quién evalúa el brief? Un equipo de gente en donde no hay uno que sea profesional de comunicación publicitaria. Y se le otorga el máximo puntaje solo a la 10 y a las demás 22,5, 3 más, 15 a otras 3 y 7,5 a otras 3. Con lo cual la 10 pasa por este arte de evaluación repentino del 10º lugar al primero y entonces se le asigna la cuenta porque cuando se abren las ofertas económicas, es bueno decirlo, la 10 había ofertado la más barata. Pero en la parte primera es una cosa sorprendente. De las 4 observaciones del Tribunal de Cuentas, una de ellas dice hay que descalificar a la 10, entre otras cosas porque mintió en sus méritos. Se asignó méritos propios de empresas ajenas. Y además hubo recursos de los 9 oferentes y hubo un planteo formal de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad al directorio de ANCAP y todo eso fue descartado por el directorio y ratificado contra 4 observaciones del Tribunal de Cuentas, 9 recursos y la intermediación y el reclamo de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad. Pero acá no termina la cosa.
Además, en la gestión de la publicidad de ANCAP, a partir de que es asignada a la 10, hay ausencia total de control por parte de ANCAP. ANCAP, los jerarcas encargados, nos dijeron en la comisión investigadora, no tenemos por qué controlar las facturas, no tenemos por qué pedir, podríamos pedir 3 presupuestos, pero eso no significa que tenemos obligación de hacerlo, y en gastos muy importantes, como el de la fiesta de inauguración de la desulfurizadora, los stands de Expo Prado, la feria en Paraguay y la feria del petróleo en Moscú, se quedaron con un solo presupuesto. Fíjense ustedes, el presupuesto del que hace un rato el senador Bordaberry hablaba, un presupuesto por $360.000 por una fiesta, y no se le ocurre al jerarca encargado decirle, mira, tráeme otro presupuesto, a ver si bajamos un poquito. Nada, pero peor, el procedimiento es que tampoco se controla la pauta, no se controla nada. La agencia pasa la factura y el jerarca firma. Si eso no es omisión contumaz de los deberes del cargo, yo qué sé, por ahí anda, ¿no es cierto? La agencia hace y deshace, pero además, la 10 es la que paga a los proveedores. Y esto llamó mucho la atención, porque después estuvimos averiguando, y no es el procedimiento usual. ¿Cómo es la historia? La historia es que la 10 paga y después le factura ANCAP. Y se nos dijo que esa era una manera de evitar llamados. Lean las actas. Se dijo específicamente eso. Y eso es muy grave, porque entonces quiere decir que facturas como la de el acto de inauguración de la desulfurizadora, que debió haber sido objeto de un llamado a licitación por el monto, se adjudicó directamente porque va en el paquete de lo que la 10 tiene asignado para el rubro publicidad, que son $4 millones al año, ¿no? Y después está el tema de las comisiones, que señaló el senador Bordaberry. Y ahí yo creo que efectivamente es la regla no escrita, y ese es un tema que deberíamos discutir públicamente, es que las agencias cobran efectivamente comisiones a sus proveedores, cosa que está en una especie de limbo oscuro y opaco, que no debería estar. Pero la pregunta es, ¿la agencia cobra sobre el presupuesto o la agencia le pide al proveedor que sobre el presupuesto cargue el 20%? No es menor la diferencia, porque en un caso estaría generando sobreprecios que implican un pago indebido a ANCAP. El quinto caso es el del acuerdo de transacción con Exor. Perdón, dejé de lado lo de la radio de Quebracho, que el senador Bordaberry hizo referencia con detalle, porque la verdad del hecho es que efectivamente el pedido fue para comprar las plantas los equipos de transmisión y no la publicidad. Y acá se podría haber verificado, porque si efectivamente el señor gerente sabía que la plata era para comprar los equipos de transmisión y generó un expediente por otro concepto, estaríamos en presencia de una situación de falsificación de documento público, porque se está haciendo creer al directorio de ANCAP que lo que se está contratando y que se está pagando es publicidad, cuando en realidad es para comprar los equipos de transmisión. No es menor el tema. Y no es menor la intervención del presidente, que después que el gerente rechazó el pedido, le dice al gerente hay que contratar. No es menor. Acá hay responsabilidades muy serias, que no se arreglan con un escribano que hace firmar a 2 vecinos que escucharon la radio en tal fecha. No se arregla, porque está la grabación del director de la radio el día de la inauguración, que es en el 2015, en donde agradece, esto está grabado, está en los medios de comunicación, agradece a ANCAP que gracias al aporte de ANCAP habían podido comprar los equipos y podían transmitir. Y por algo, durante el 2015, sin que hubiera una nueva orden de pago, la radio de Quebracho emitió publicidad de ANCAP para pagar lo que no había pagado, lo que no había cubierto en el 2014. Bueno. Señor senador, permítame que le interrumpa. Sí. Usted le quedan 12 minutos, pero nosotros votamos que a las 16
hacíamos la sesión por Antarcos. No lo quiero interrumpir en la mitad del siguiente punto. Entonces, si no hay problema, nosotros votaríamos ahora un cuarto intermedio de 2 minutos. Para pasar a esa sesión. Le quedan esos minutos para después. Bueno, no sé, yo estoy preguntándole al cuerpo. Estoy preguntándole al cuerpo qué criterio, senadora Gassi. Vamos a hacer. Estamos mocionando para que termine de hacer uso de la palabra el senador Mieres y tengamos el cuarto intermedio a las 16:02. Pero lo tenía que consultar porque tenía la resolución. Así que bien. Termina 29-29. Discúlpeme la interrupción. Pero no, está muy bien, está muy bien. Me quedan 2 asuntos que a nuestro juicio son irregularidades con apariencia de ilicitud y que deberían ser analizados por la justicia. Uno es el acuerdo transaccional con Exor. Y quiero decir que acá la opinión que tenemos nosotros es que lo que resulta contrario a derecho a nuestro modo de ver es que ANCAP acepte realizar un acuerdo transaccional ante un reclamo de Exor que no tenía ningún fundamento y que el propio gerente de servicios jurídicos de ANCAP declaró que no tenía ningún fundamento. Y sin embargo, ante esa reclamación por $15 millones, ANCAP decide, sin que se deje sin efecto el reclamo, acordar una nueva transacción en la que le genera nuevos derechos a Exor. Y entonces ahora sí Exor, en virtud de esos derechos generados por un acuerdo transaccional insólito, innecesario y contrario al interés de la propia ANCAP, termina acordando pagarle 3,1 millones, que todavía no ha pagado. Termina acordando pagar. Todavía está a tiempo de poner el pie en el freno, porque esto está en el Tribunal de Cuentas. Si el Tribunal de Cuentas observa y el directorio de ANCAP entiende pertinente, no tiene por qué pagar. Pero realmente esa decisión de ANCAP en diciembre del 14 de acordar, de hacer un acuerdo transaccional, cuando en realidad la posibilidad de que Exor ganara algo era nula, y sin embargo se decide hacerle la transacción y luego se le genera el derecho, caramba. Y finalmente, lo digo muy rápido porque quiero ir a otro punto antes de terminar, todos los equipamientos de las plantas de cemento y de cal tienen un único proveedor. Todos los llamados a la compra de equipamientos, de hornos, etcétera, de la planta de cemento de Minas, de la planta de cemento de Paysandú, de la planta de cal y de la molienda portátil de Minas, todos tienen un mismo proveedor, que es una empresa muy grande, pero que gana siempre, muchas veces en solitario. Y en el caso concreto de la molienda portátil de Minas, hay un procedimiento competitivo en donde los términos de referencia están hechos como traje de medida a favor del representante de esa empresa que se había presentado al llamado a licitación. La otra parte reclama, ANCAP anula por vicio de nulidad el llamado y lo adjudica directamente otra vez a la misma empresa. ¿Yo qué quieren que les diga? Yo creo que estas cosas, ustedes me dirán, ¿qué figuras? Y yo creo que hay muchas, ¿no? En algunos casos estamos en presencia de abuso de funciones, omisión contumaz del deber del funcionario, en algún caso puede haber hasta falsificación de documento público, conjunción del interés público y privado. Todas estas cosas tienen que investigarlas la justicia y haría bien el Senado en votarlo, porque es la señal de transparencia que hay que dar a la ciudadanía. Es inentendible que cosas como las que hemos mencionado y denunciado no sean objeto luego de una investigación judicial. Pero además, señora presidenta, nosotros terminamos el informe con una serie de propuestas que tiene que ver con el cambio en la gestión de las empresas públicas y también con el cambio en el riesgo que yo creo que se configura en este caso del uso político electoral de una empresa pública como ha sido el caso de ANCAP. Inauguraciones adelantadas vinculadas con tiempos electorales, de plantas que no funcionan, de empujador que todavía no empuja,
proyección y promoción exagerada de logros que no eran tales, pero ¿quién no se recuerda la idea de que ANCAP era poco menos que la empresa pública de este país hasta el 2014? Gastos en publicidad que se explotan justamente en tiempos electorales. Y vamos a decir las cosas como son. El uso de una pieza publicitaria que se pasó hasta el cansancio en 2013, en donde una persona recorría a lo largo y ancho del territorio nacional haciendo un discurso de valores, filosófico, y que termina frente a la torre ejecutiva con un eslogan que decía ANCAP, el Uruguay que queremos, que es, curiosamente, el eslogan que luego la lista 711 utilizó en la campaña electoral. Estas son las cosas que hay que terminar en este país, porque no es el primero ni el único. No es la primera vez que ocurre, por cierto, pero es el uso político electoral de los bienes públicos, que eso en términos generales para Transparencia Internacional es la definición de corrupción, el uso de bienes públicos en función de un objetivo político. Y esto es lo que ha pasado acá después de toda esta historia. Eso pasó en el pasado también. Y de una vez por todas, este sistema político uruguayo tiene que generar prevenciones contra la tentación, porque la tentación, es lógico, está del uso de un aparato del Estado con enormes recursos puesto al servicio de la promoción de candidaturas, con un problema adicional en este caso, que quizás en otros no estuvo, que es que además fue un desastre, que es que además le generó al país un agujero enorme que vamos a pagar entre todos los uruguayos. Estas son las cosas que tenemos que modificar para que en el futuro nadie más haga uso de una posición en una empresa pública para promover una candidatura política. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor senador. Bueno, vamos a votar un cuarto intermedio para pasar a la sesión extraordinaria que votamos, y a la finalización de esa sesión extraordinaria retomamos la sesión que viene en curso. Se está votando. No, los minutos que dure la extraordinaria. 27 afirmativo.